Buenos días, buenos días. En breves minutos iniciamos. Vamos a esperar que sus compañeros se conecten. ¿Está bien? Están entrando, están en la sala de espera. En breve vamos a iniciar cuando todos estemos conectados. Chicos, vamos a iniciar con el llamado a asistencia, toda vez que tenemos que ver algunos acuerdos que les voy a comentar en breve. Apolinario. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Asparren. Aspur. Castillo. Presente, profesor. Buenos días. Cesaré. Chancha. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cóndor. Conilla. Presente, profesor. Buenos días. Muy buenos días. Cotrina. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Cuellar. Presente, profesor. Buenos días. Cupe. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Fernández. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Figueroa. Presente, profesor. Buenos días. Ramos. Luis Ángel. Presente, profesor. Gamboa Sosnávar. Buenos y soleados días, profesor. Presente. Buenos días, buenos días. Gastelú. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Gómez. Presente, profesor. Gómez Quispe. Presente, profesor. Buenos días. González Cuyanco. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Guamán. Presente, profesor. Buenos días. Guaycañé. Presente, profesor. Guaita. Presente, profesor. Buenos días. Huiza. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, buenos días. Límaco. Presente, profesor. Buenos días. Lima Quispe. Buen día, profesor. Presente. Buenos días. Yamoja. Presente, profesor. Buenos días. Martel.
Noda. Presente, profesor. Buenos días. Orihuela. Presente, profesor. Buenos días. Panduro. Buenos días, profesor. Presente. Pardo. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, buenos días. Paredes, Exaltación. Buenos días, profesor. Presente. Quintana. Presente, profesor. Buenos días. Najarro. Ramírez Díaz. Presente, profesor. Ramos. Presente, profesor. Reyes. Rivera. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Rojas. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, buenos días. Falta Asparrent. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Aspur. Cesaré. Buenos días, profesor presente. Buenos días. Cóndor. Buenos días, profesor presente. Aspur también por el chat. Martel. Aspur dice presente por el chat, profesor. Sí, sí, ya está registrado. Martel. Quispe y Reyes. Martel, Quispe y Reyes son los que faltan. Muy bien, chicos. Mientras va guardando, como es de su conocimiento, la semana pasada hubo suspensión de actividades. ¿Está bien? Bueno, por la coyuntura y todo lo que, como ustedes saben, pasó. Debido a ello y por disposición de la coordinación, se ha extendido toda una semana más. ¿Qué queremos decir con esto? Queremos decir que las clases que iban a acabar originalmente el 8, ahora van a concluir el 15. ¿Está bien? Se ha corrido una semana más. A pesar de ello, nosotros teníamos ya el inconveniente de que el 8 era festivo. Está bien, es feriado. Entonces, al ser feriado el 8, ese día tenemos que recuperarlo sí o sí. Evidentemente tenemos que recuperarlo antes de que concluya esa semana, la semana del 8, ¿no? O sea, podemos recuperarlo, a ver, perdón, del 9 al 12. Tenemos cualquiera de esos 4 días para recuperar esa sesión. Toda vez que esa es la última sesión, hasta allí es donde va a ingresar la evaluación. ¿Está bien? Entonces, no sé qué propuestas tienen. De repente podemos recuperarla el jueves, no lo sé, por la tarde tal vez. O en su defecto el sábado. Depende de vuestra carga horaria. Quería saber cuáles son sus opciones. Lo comentamos con una de sus compañeras, con la delegada justamente, y se indicó que una posibilidad, a ver, déjenme que ahora lo tengo registrado un segundo. Una posibilidad era el jueves, me parece. ¿Está bien? Pero no sé, ¿qué opinan los demás? El viernes, vale. Pero el viernes, ¿a qué hora sería? Necesito que estemos de acuerdo, o la gran mayoría, toda vez que es la última clase. Esa sesión no va a haber evaluación, evidentemente, pero es hasta donde ingresa el examen. ¿De acuerdo? Hasta allí ingresa el examen. Profesor, Muy bien. entonces serían los 6 temas.
No, entra toda la asignatura. ¿Está bien? ¿Para la evaluación de aprendizaje? No, para la evaluación final. Ahorita estamos hablando de la evaluación final. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, hay una propuesta el viernes. Son 4 horas las que tenemos que recuperar. ¿Está bien? Entonces, puede ser el viernes. Sería de 2 a 6, por ejemplo, menciona su compañero. ¿Está bien? De 2 a 4 sería el proceso de teoría y de 4 a 6 sería un repaso que se va a hacer de la asignatura. Y con eso daríamos por concluida la sesión. ¿Está bien? O no sé qué opinan ustedes. El viernes de 2 a 4:40, perdón, de 2 a 3:50 y luego de 4 a 5:50. Y ahí daríamos por concluida la asignatura en la parte de sesiones. En la mañana... ¿Está bien? En la mañana dicen, en la mañana puede ser, si gustan, también temprano. Puede ser desde las 7:10 hasta las 11. De 7:10 a 9 la teoría y de 9:10 a 11 la práctica. ¿Qué opinan? Profe, ¿lo podría repetir, por favor? Claro, de 7:10 a 9 de la mañana la teoría y luego de 9:10 a 11 la práctica. Y ahí quedaría. ¿Qué opinan? Claro, profesor, sería factible a las 7. Ya, está bien. Es que mientras Profesor, antes... disculpe. Sí, dígame, Magdalena. Este del examen no sería en el semana 14, la siguiente semana. ¿Por qué lo estamos haciendo el día viernes? Es que recién acabo de entrar y no estoy bien informada, disculpe. Ya. Lo que pasa es que debido a la coyuntura se ha suspendido, bueno, se ha corrido una semana todo. Es decir, el examen debía ser el 8 y en vez de ser el 8 va a ser el 15. ¿Está bien? Pero el 8 es feriado. Entonces, definitivamente, ese día no va a haber clases. Entonces, tenemos que recuperar esas clases. La propuesta ahorita es recuperarlas el día 11 de diciembre, de 7 de la mañana, 7:10 hasta las 11 de la mañana. De 7:10 a 9 sería la parte de teoría y de 9:10 a 11 sería la parte de práctica, que correspondería a un repaso integral de toda la asignatura. Profesor, y en ese de la práctica va a estar incluido también el tema de lo que vamos a hacer en la mañana. Claro, se va a repasar toda la asignatura. ¿Está bien? Porque recuerden que el examen final son de los, bueno, todas las clases que hemos hecho la semana 1 al 7 y del 9 a la semana 15. Profesor, ¿y la Sí, evaluación continua? Sí, un ratito quiero acabar con esto, a ver si estamos de acuerdo. El viernes 11 de 7 a 11 de la mañana. ¿No podría hacerlo separado, la práctica con la teoría? El mismo ¿En qué día, se- como que es muy aglomerado. No sé. Claro, pero es como lo tenemos ahora, ¿no? El tema es que luego ya no nos quedan días. Ese es el tema. ¿Está bien? Porque igual podemos hacer la recuperación el día lunes 23. Perdón, miento. Lunes 14 y su examen sería el 15. ¿Podemos hacer entonces eso en la práctica? Si es así, o sea, porque hay otras que... Profesor, Bueno. Sí, Alonso. la recuperación va a ser el día 11 de diciembre, dice, ¿no? Así es. Ah, ya, está bien. Sí, ya. Está bien, el día 11 de diciembre. Porque el 8 se
por feriado no vamos a tener actividades. Entonces, esa semana tenemos que recuperar, porque la siguiente semana es la evaluación y ya está. ¿De acuerdo? Mi sugerencia, como les digo, el 11 me parece una buena fecha. Cerramos todo ese día y ya está. Este viernes no, es el viernes 11. Es decir, el viernes... Yo creo que podría ser el día 11, claro, y así como si fuera un día de hoy, ¿no? Con el horario solo que en el horario en la mañana, de hecho. De 9 a... Claro, o sea, la idea es... Mi sugerencia es que mientras antes la hagamos, van a tener más libre el día, ¿no? Porque si más tardan, probablemente van a tener más otras actividades programadas o una evaluación ese día, no lo sé, y para evitar chocar con eso, ¿no? Entonces quedamos el viernes, salvo que haya alguna... Como les digo, lo principal es que estén, lo ideal es que estén en las dos sesiones, lo principal es que estén en la parte de teoría para cerrar la asignatura. ¿Está bien? Entonces, voy a proceder a anotar aquí en mi ayuda a memoria. Grupo F, programación del 8 al 11 de diciembre de 2020 de 7:10. ¿Está bien? Bien. Entonces, eso sería en principio. ¿De acuerdo? Punto número 2, la evaluación de aprendizaje número 5, que es lo que preguntaban algunos de sus compañeras. La evaluación de aprendizaje número 5 se va a realizar la próxima semana, no esta semana. Está bien, como les digo, todo se ha corrido una semana. Entonces, la próxima semana se va a evaluar. Viene lo que se haga hasta la semana hasta la clase del día de hoy. Desde la semana 9, 10, 11, 12 y 13, que es la semana del día de hoy. ¿Está bien? Vienen las 5 clases. Más alguna pregunta de seminario que fijo va a venir. ¿Está bien? Entonces, todo ello sería lo que se va a evaluar en la evaluación de aprendizaje número 5, que es la última evaluación de la asignatura correspondiente a la evaluación continua 2. ¿Está bien? Muy bien. Igual, si tienen dudas, luego las podemos conversar, no hay ningún problema. Vamos a iniciar en este momento con lo que corresponde a la sesión de aprendizaje de la semana 13. Está bien, luego si hay dudas, consultas, las tratamos. Recuerden que tenemos siempre algunos minutos para conversar ello. Y siéntanse en la libertad de preguntar cualquier inquietud que tengan sobre la asignatura. Muy bien, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Como siempre, el libro de consulta es el CARP. Esta edición en adelante, nos vale. Y hoy día vamos a hacer un tema muy interesante que está vinculado al ciclo celular en los eucariotas. ¿Está bien? El ciclo celular en los eucariotas, vamos a hablar de la mitosis y de la meiosis. ¿Está bien? Vamos a hablar de las distintas etapas del ciclo celular. El ciclo celular lo dividimos en dos, en interfase y división celular. Algunos indican que la división celular es la fase M. También nos vale. Está bien, la interfase. Vamos a hablar de las etapas de la división celular, cómo se da esta división celular, entre la citocinesis en células y vegetales. Luego vamos a hablar de las características generales de la mitosis, de la meiosis, y su importancia desde el punto genético. ¿Por qué es importante la mitosis? Es importante la meiosis. Está bien, se acaba la asignatura, chicos. Nos quedan solo 2 sesiones y acabamos. Ha sido bastante corta, al tiempo de rápido, y bueno, hemos desarrollado todos los temas que estaban contemplados y estamos abordando los últimos. ¿Está bien? Iniciamos esta segunda parte por núcleo, replicación, transcripción, traducción, ahora en el celular,
La semana entras a proteínas involucradas en el ciclo celular y cerramos con apoptosis. Y ahí concluimos la asignatura. ¿Está bien? Entonces, una pregunta interesante que se está realizando para iniciar esta sesión es: ¿puede una célula epitelial y un ovocito regresar al ciclo celular? ¿Está bien? Una célula epitelial que ya es funcional, ¿puede regresar al ciclo celular? Vale, interesante. Una respuesta interesante. Yo creo que si fuera lo puede hacer, profe. Creo. Tanto la célula epitelial correspondería a la mitosis por ser somática y el ovocito a la meiosis, así que como es todo un proceso, supongo que puede regresar si fuera necesario, claro. Ya. O sea, pero más natural. ¿Puede regresar? Opiniones, chicos. Recuerden, nota. ¿Está bien? Opinión puede ser acertada o no, pero es una opinión al final. ¿De acuerdo? Una célula de tejido epitelial que tienen ustedes ahorita, ¿no? Que están visualizando probablemente en sus manos. ¿Puede regresar al ciclo celular? O un ovocito. Un ovocito que ya concluyó su ciclo de división, ¿puede regresar al ciclo celular? Bien, bien, Lima Quispe. Dice sí, pero serían células del mismo tipo. Bien. Hay una respuesta interesante. Sí, porque es un ciclo, ¿no? Vale, es interesante. ¿Está bien? Sí podría, si lo vemos desde ese aspecto, ¿no? Es un ciclo. El ciclo no tiene principio, no tiene fin. Constantemente se va realizando. Es muy interesante la de la que estemos hablando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de células nerviosas, esas células no regresan al ciclo celular. Si hablamos de epiteliales, nos hacemos, por ejemplo, en la mano, empiezan a generarse, está bien, y sí empieza a regresar esas células al ciclo celular para completar, está bien, esa parte de tejido que nos falta. Un ovocito, si ya avanzó, listo para salir, ya es marcado, ¿no? Ya hablamos de que ya es un óvulo y que regrese al ciclo celular, complicado. Muy bien, sí, está bien. Estamos hablando también de dos tipos de células distintas. Estamos hablando de células germinales por otro. En macro, si lo vemos en macro, son distintos. Entonces, depende, ¿no? Al final diríamos depende. ¿Es una célula somática o es una célula germinal? Célula somática sí podría regresar. Célula germinal, más complicado. ¿Está bien? Es como si diríamos, ¿no? Un espermatozoide, ya espermatozoide, ¿puede volver al ciclo celular? No. Un espermátide sí, pero un espermatozoide no. ¿Está bien? Y depende del espermátide. Si es primaria, tipo 1, tipo 2, está bien. Si es de tipo 2, ya no, definitivamente. Si es de tipo 1, todavía podría. ¿Está bien? Todo depende de... Entonces, todos esos temas vamos a abordar el día de hoy. Lo que buscamos es que
ustedes tengan súper claro las fases del ciclo celular. Como les digo, son dos grandes fases, división celular e interfase. Y cada una se divide a su vez en distintas fases. Diferenciar qué es mitosis y qué es meiosis. En qué células se da mitosis, en qué células se da meiosis, qué características tiene la mitosis, qué características tiene la meiosis, qué los diferencia. Así como también qué cosa los relaciona, qué cosa hace que sean similares. Hay que ver esos dos puntos de vista. Reconocer la estructura y distribución del material genético dentro de la célula durante la mitosis y la meiosis. ¿Qué pasa con la cromatina? ¿Qué pasa con los cromosomas? ¿Qué estructuras, qué proteínas están involucradas? Vamos a mencionar las proteínas. La próxima semana vamos a profundizar esas proteínas. Ahora solamente vamos a decir, sí, existen, son estas, y ya está. Pero la semana que viene vamos a hablar en detalle cada una de las proteínas y cómo participa en el ciclo celular. Muy bien, y vamos a hablar finalmente de las diferencias entre la meiosis de tipo 1 y la meiosis de tipo 2. ¿Está bien? Todo esto vamos a realizarlo en la clase de hoy. Lo que no abordemos probablemente durante las 2 primeras horas lo concluiremos en la última parte de la sesión, durante la sesión de talleres teóricos. Y concluido todo ello, absolveremos dudas ya sea de esta sesión o de sesiones anteriores, para que nos sirva a modo de repaso para la sesión que viene la semana próxima. Comprender cómo células somáticas y germinales realizan su ciclo es muy importante. Recuerden, una cosa es hablar de células germinales, células sexuales, en el caso de los humanos, óvulos, espermatozoides, y otra cosa es hablar de células somáticas. El resto de células. ¿Está bien? Esto nos va a permitir saber en qué caso se puede dar la regeneración celular, que es algo que estaba mencionando uno de sus compañeros, sus compañeras, y también evaluar la variabilidad genética dentro de la especie. ¿Por qué nosotros nos parecemos a mamá en ciertas cosas y a papá en otras? O a nuestros abuelos, ¿no? ¿A qué se debe eso? ¿Qué ha ocurrido que nosotros podamos tener esas características? Entonces, cuando hablamos de ciclo celular en células somáticas, hablamos típicamente de esto. 2 fases. División celular, interfase. Dentro de la división celular importante, divídanlo a su vez en 2 fases. Mitosis, o fase M, y citocinesis, citoquinesis. Los 2 términos nos valen. ¿Está bien? Y interfase, encontramos 3 fases. Fase G1, fase S, fase G2. En algunos casos, dentro de la fase G1 encontramos G0. Bien, algunas células somáticas ingresan a esta fase. Pregunta, chicos. Los óvulos, como sabemos, en el caso de las personas de sexo femenino o las hembras en general, sufren un proceso de maduración. ¿En qué fase del ciclo los óvulos se detienen? Les escucho, chicos. En la fase G. Oh, no. ¿En qué fase? En la fase G2. Fase G2, dicen. Bien. ¿Alguien más? Venga, chicos. Esa es pregunta de repente fija para el examen y tienen que explicarlo. La A ver, fase S, chicos. tal vez, porque no hay alteración. ¿Perdón?
En la fase S tal vez porque no hay alteración, no se modifica su ADN. Fase S, bien. Jovi, ¿qué opinas? ¿Eso puede ser en la fase G2? Puede ser. Edward, ¿qué opinas? La fase G1, profesor. G1, muy bien. Luis, ¿qué opinas? El Wizas. Creo que la fase G1 también, profesor. Pregunta que venía con trampa. Lean bien las preguntas. ¿Ven? Ahí en el chat, G sub 0 dicen. Bien. En profase 1, bien. ¿Está bien? Justamente esta pregunta venía con trampa, porque de estas fases, ninguna se detiene el óvulo. Porque el óvulo, como bien lo han mencionado por ahí, es una célula final. Y al ser una célula, no va a hacer mitosis. ¿Qué va a hacer? Meiosis. ¿Está bien? Entonces, si ustedes marcaban G sub 1, S, G sub 2, fase M o citoquinesis, cualquiera de esas alternativas era falsa. ¿En qué fase se detiene? Como dice su compañera. Sí, ya, ahora sí, chicos, muy bien. Ahora todos comprendemos esta parte. Se detiene en profase 1, específicamente en el diploteno. ¿Está bien? Ahí se detiene. ¿Se dan cuenta? No confundir células somáticas con células germinales, que son tipos muy distintos de células. Sí, son células las dos. Sí, muy bien. Ambas inician con 46 cromosomas. Sí, muy bien. Pero por un lado se mantienen 46, las somáticas. En cambio, las germinales se reducen a 23. Entonces, entremos al ciclo celular y vamos a centrarnos primero en la mitosis. ¿Está bien? Fase M, como les dije, o división celular. Y dentro de la fase M encontramos a la mitosis y a la citoquinesis. Concluida ello, las células van a pasar a interfase, que antes se creía que era una fase en la que no pasaba nada. Decían, bueno, pues es interfase, ¿qué vamos a hacer? No es así, ¿de acuerdo? Se ha visto que en la interfase encontramos las etapas básicas y fundamentales para que una célula pueda hacer mitosis. La interfase está dividida en G1. Está bien que la célula aquí crece, se duplican los organelos y se mantiene su metabolismo. Es decir, se prepara para replicar el ADN. Y aquí los organelos ya se están duplicando. En la fase S o de síntesis se replica el ADN. Es decir, si teníamos un cromosoma, vamos a pasar a tener 2 cromosomas. Si teníamos 2 cromosomas, vamos a pasar a tener 4 cromosomas. ¿Está bien? Y en la fase G sub 2 es como un checklist para decir a la célula si ya está lista para que ingrese a mitosis. ¿Está bien? La S es de síntesis, la G es de gap, que es espacio en inglés, ¿no? Un espacio entre la mitosis, entre la fase M y la fase S es G sub 1, y entre la fase S y la fase M es G sub. ¿Está bien? Bien, para que pase una célula de una etapa a otra va a requerir distintos tipos de proteínas, que vamos a ir mencionándolas en la sesión del día de hoy. ¿Está bien? La fase más variable es la interfase. La fase más constante a nivel de tiempo es la fase M, que dura aproximadamente. La interfase puede durar 1 hora, 1 día, 1 semana, 1 mes, 1 año o más, dependiendo del tipo de célula que estemos hablando. Está bien, antes no se sabía, como les dije, o creían que la interfase no servía para nada. Está bien, era una etapa más en la cual realizaba la célula, pero no ocurría el proceso de replicación, no tenía importancia. Está bien, pero
Se hicieron experimentos con timidina tritiada en células ELA para ver qué es lo que ocurría en la interfase. Y se vio que durante la interfase ocurría el proceso de replicación ADN. Si vemos aquí, son células ELA que da proceso de la mitosis, está bien. Y aquí están los cromosomas. Aquí empieza la separación de los cromosomas. Las células nuevamente empiezan a entrar al proceso de la interfase. ¿Está bien? Y vemos que aquí en esta etapa ocurre un proceso bien interesante, donde había solo una pareja de cromosomas, se replican. Y una vez que están replicadas, vuelven a entrar a la fase M para que ocurra la división celular. Entonces, de esta forma, pudieron identificar que durante la interfase es donde ocurría la replicación del ADN. Cuando hablamos de células, hablamos de mitosis, hablamos de distintos tipos de células somáticas. Y algunas hacen mitosis una vez y no vuelven a hacerlo. ¿Está bien? Se pueden quedar en la fase G sub 0, que es una fase de la mitosis que se encuentra dentro de la fase G sub 1, quedan en estado quiescente y no vuelven a realizar. Ejemplo de ellas, tenemos a las células nerviosas, musculares, eritrocitos, que son muy especializadas y que carecen de la capacidad de dividirse. Bien, por eso generalmente cuando un deportista se rompe un ligamento, este ligamento no se regenera. ¿Está bien? Y por lo tanto, la célula muscular no entra a la mitosis y por lo tanto no puede reparar ese daño. Entonces lo que va a ocurrir es que esa lesión es muy grave y no puede repararse. ¿Está bien? No podemos agregarle alguna sustancia para hacer que estas células del ligamento vuelvan a replicarse y solucionen el fallo que se ha generado. Otras células que tampoco ingresan a la mitosis son las células, los glóbulos rojos. ¿Está bien? A ver, un segundo. Las neuronas también. ¿Está bien? Las neuronas se quedan en fase G sub 0. Pasan por mitosis una vez. Se desarrollan y ahí quedan. ¿Está bien? Los eritrocitos lo mismo. ¿Está bien? Se generan eritrocitos, pero estos eritrocitos no pueden replicarse. Se degradan y vienen otro paquete de eritrocitos generados y nuevamente cumplen su vida, mueren, se degradan y viene otro paquete. ¿Está bien? ¿Por qué consideran ustedes que los eritrocitos continuar con el ciclo celular? Que carecen de núcleos. Porque carecen de núcleos, ¿está bien? No tienen que dividir durante el ciclo celular. Hay otras células que en condiciones normales no van a entrar al ciclo celular, pero si reciben un estímulo adecuado, pueden regresar al ciclo celular. Es decir, están en fase G sub 0 y si ocurre el estímulo, pasan de G sub 0, regresan a G sub 1, S, G sub 2, mitosis. Pero si no hay ese estímulo, no va a ocurrir ello. Ejemplo, células hepáticas. Si extraemos un tercio del hígado y lo trasplantamos a una persona que sea compatible, este tercio de hígado se va a regenerar y va a formar un hígado completo. ¿Está bien? Y ese tercio que hemos extraído del hígado también se regenera. Está pasando de la fase G sub 0 a la fase G sub 1, S y G sub 2 nuevamente. ¿Está bien? Y no solo el hígado, tenemos otras células, como por ejemplo los linfocitos, que no están dividiéndose de forma constante. Pero si se produce una infección, estos entran nuevamente al proceso de división celular y empiezan a realizar mitosis. Por eso cuando ustedes alguna vez probablemente se han hecho un análisis
de linfocitos y ven los valores, ¿no? Ven la escala. Dicen, ah, ya, el linfocito de este tipo se ha incrementado. Entonces, probablemente tú tienes esta patología. ¿Está bien? Entonces, hacen una extrapolación, porque habitualmente no se replican y se mantienen en un número fijo. Pero si hay una infección, estos entran nuevamente a fase GSU1 y hacen su proceso de mitosis nuevamente y se incrementa su cantidad. Hay otras células que, muy por el contrario de las que hemos hablado hace un momento, son las que constantemente se están dividiendo. ¿Está bien? A cada momento se dividen. Células de madre, por ejemplo, que están dividiéndose constantemente y formando distintos tipos celulares. También en caso de las plantas tenemos células a nivel de los meristemos. Sistema apical, por ejemplo. Está bien que constantemente se está dividiendo y generando nuevas células. Entonces tenemos tres tipos de células. Las que no se dividen, las que se dividen si es que viene estímulo de por medio, y las que se están dividiendo constantemente. ¿Está bien? Con respecto al ciclo celular, como hemos mencionado, durante la interfase ocurre la replicación del ADN. ¿Está bien? Y se han hecho experimentos para ver si existen factores que estimulen a que la célula pase de una etapa de un ciclo a otro. ¿Está bien? Y se ha identificado que la célula siempre va a ir hacia el ciclo que se encuentra adelante. Es decir, si tengo células GSU1, S, GSU2, y las combino con células mitóticas, ¿está bien? Evidentemente que tienen todos sus factores sus factores mitóticos que van a ayudar a que la célula entre a la mitosis. Todas las células van a intentar ir siempre hacia la mitosis. No importa en qué etapa del ciclo están. Recuerden, las células siempre intentan ir hacia el ciclo siguiente. Y si los factores que se encuentran presentes estimulan a que pase la mitosis, la célula va a pasar directamente de GSU1, va a intentar pasar a mitosis, o de S a mitosis, o de GSU2 a mitosis. ¿Está bien? Va a intentar. Que lo consiga no es otra cosa, porque si no tiene la maquinaria necesaria, no va a poder pasar de forma óptima ese ciclo. Y eso es lo que hicieron aquí, nuevamente con células CELA. ¿Está bien? Tenían cromosomas que se encontraban en la fase GSU1, es decir, cromosomas que aún no se habían replicado, que eran cromosomas únicos. Y cuando se mezclaron con cromosomas mitóticos, lo que intentaron hacer estos cromosomas es una compactación prematura para poder pasar a mitosis. ¿Está bien? No lo consiguieron, pero intentaron pasar de GSU1 directamente a mitosis. Cuando hicieron lo mismo con cromosomas que se encontraban en fase GSU2, que ya estaban replicados, pero no compactados todavía, una compactación pura de los cromosomas e intentaron pasar rápidamente a mitosis. Pero intentaron ver qué es lo que pasaba con cromosomas que se encontraban en fase de síntesis, ¿está bien? Mezclaron con cromosomas mitóticos, estos cromosomas procedieron a pulverizarse, ¿está bien? Intentaron compactarse, no dieron y se pulverizaron. ¿Está bien? Porque aquí, en estos tres casos, hay factores mitóticos que inducían a que la célula salte a la mitosis. Lo intentaban, sí, pero no lo conseguían con éxito. Entonces dijeron, sí, evidentemente existen factores que van a hacer que la célula pase de un ciclo a otro. ¿Está bien? Y uno de los factores que encontraron es el factor promotor de maduración. ¿Está bien? El factor promotor de maduración está compuesto de dos subunidades, una con actividad quinasa y otra subunidad reguladora llamada ciclina. La que tiene actividad quinasa evidentemente se llama así porque va a fosforilar. ¿Y qué va a fosforilar? Residuos de serina y treonina. Y se vio que
cuando una célula se encuentra en mitosis, se incrementan los factores promotores de maduración. Cuando pasa de mitosis a interfase, empiezan a disminuir los factores promotores de maduración. En interfase se mantienen niveles bajos y cuando entra a mitosis, otra vez empieza a incrementarse los factores promotores de maduración. Y nuevamente, ¿está bien? En el caso de la ciclina, igual. Cuando entra a mitosis, se incrementa la concentración de ciclina. Cuando pasa de mitosis a interfase, disminuyen las concentraciones de ciclina. Y así sucesivamente. Y vamos a ver específicamente qué factores, pero como les dije al inicio de la sesión, vamos a mencionarlos y en profundidad lo vamos a abordar la próxima semana. ¿Está bien? Como les dije, los factores promotores de maduración están formados por una quinasa y una ciclina. Para pasar de fase GSU1 a S, requieren la quinasa CDC2 y la ciclina GSU1. ¿Está bien? Cuando hay esta interacción y se incrementan las concentraciones de ambas, puede pasar de GSU1 a S. Si no ocurre esa interacción y no se incrementan los niveles de ambas, entonces no avanza. Se queda en GSU1. Para pasar de GSU2 a M, requiere quinasas de tipo CDC2, que están unidas a ciclinas mitóticas. ¿Está bien? Esta interacción va a hacer que se incremente la concentración de ciclinas mitóticas, ¿está bien? Y va a permitir que la célula pase de GSU2 a M. Entonces, si queremos pasar de GSU1 a S, tiene que incrementarse la concentración de quinasas CDC2 y ciclinas GSU1. Si queremos pasar de GSU2 a M, tienen que incrementarse las quinasas CDC2 y las ciclinas mitóticas. ¿Está bien? Entonces, exactamente qué pasa allí. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se incrementa? ¿Está bien? Es lo que vamos a ver ahora. Entonces, lo que pasa exactamente aquí es lo siguiente. Tenemos una quinasa CDC2. Como les dije, esta quinasa va a fosforilar residuos de tirosina y de treonina. Tirosina 15 y treonina 161. Pero ¿quiénes fosforilan a esta treonina y esta tirosina? Las enzimas CAC y U1. Las CAC van a fosforilar a 161, mientras que las W1 van a fosforilar a la tirosina 15. Si están presentes las dos, está bien, de manera conjunta con la ciclina, bien, si están presentes, fosforilar a los residuos treonina y tirosina, y se va a unir la ciclina. Quinasa CD ciclina, está bien, ciclina G1. Mientras esté fosforilado este complejo, se va a mantener en fase G crezca, madure, tenga todos sus componentes. Y cuando esté lista para pasar a mitosis, lo que va a ocurrir es que se le va a quitar el fósforo a la tirosina. Y la enzima encargada de quitarle el fósforo es la CDC. Le quita el fósforo y va a pasar este complejo de inactivo a activo. Para que esté activo, vean lo que tiene que pasar. Tiene que contener ciclina, quinasa CDC2 y treonina 161 con fosfato. Está activo, entonces va a hacer todo el proceso de la mitosis. ¿Está bien? Y cuando queremos que concluya la mitosis y pase de mitosis a GSU, lo que tiene que pasar es que tiene que eliminarse de fosfato de la tirosina 161. Al eliminarse se desacoplan estas unidades y queda inactivo nuevamente el complejo. ¿Está bien? Han hecho experimentos para ver específicamente qué es lo que pasa con cada una de estas enzimas, si realmente está involucrada o no en el proceso. Evaluado tipo silvestre de estos complejos, de estas células versus tipos mutantes en los cuales tenía W1 y tipos mutantes en los cuales no tenía
la enzima CDC25. En el tipo silvestre, que sería el control, la célula pasa de G2 a M. Si se dan cuenta, se incrementa su tamaño. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque está fosforilado los residuos y se ha acoplado y se ha formado el complejo quinasa ciclina. Y luego, para que pase de G2 a M, pierde este fósforo por acción del CDC25 a nivel de la tirosina y se forman las dos células. Y si queremos pasar de esto a G1, entonces se tiene que desfosforilina 161. ¿Qué ha pasado cuando se ha mutado la enzima E1? Si se muta la enzima E1, entonces va a quitar esta tirosina. ¿Está bien? No, si se muta la enzima E1, no se va a fosforilar esta tirosina. Al no fosforilarse, entonces, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Que inmediatamente este complejo tendría solo 161 fosforilada. Entonces pasaría de inactivo a activo directamente. ¿Está bien? Y al estar activo, haría mitosis. Pero la todavía no ha madurado, no ha completado todos los componentes que requiere. Entonces, va a entrar a mitosis, sí, pero lo va a hacer de forma ineficiente. Si se dan cuenta, la célula no tiene el tamaño apropiado y las células que genera son células más pequeñas, porque no ha completado este paso que es importante. ¿Qué pasa si en vez de interferir a este nivel, interferimos a nivel del CDC25? Es decir, que agarramos y eliminamos el CDC25. Hacemos un mutante que no tenga CDC25. Entonces la célula no va a poder eliminar este y por lo tanto va a tener en G2. Y la célula va a tamaño, uno mayor al necesario. ¿Está bien? Pero nunca va a entrar a mitosis, porque siempre va a estar. Entonces no entra a mitosis, la célula crece y no llega a esta etapa. ¿Está bien? Ah, ya, ok. Un momento, ¿no hay algún problema con el internet? Vamos a ver si lo solucionamos. Un segundo, por favor. Ok, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, profesor. Ok, listo. Así es, muy bien. Lo que dice Mariana es correcto. Ella indica, si no hay mutación en la UE1, está bien, si no hay mutación en la UE1, bueno, sería, si hay mutación en la UE1, es decir, si se inactiva, entonces, si se inactiva la UE1, no se fosforila la tirosina 15. Entonces va a pasar directamente de inactivo a activo. Y va a entrar a mitosis. Pero va a entrar a mitosis de una forma precoz. ¿Y qué es lo que va a generar? Células hijas, sí, pero de tipo inmaduras. ¿Está bien? No lo va a realizar de forma óptima. ¿Está bien? Entonces voy a explicar nuevamente este proceso porque ha habido un tema de corte. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es lo siguiente. Un segundito. Lo que pasa es lo siguiente. Se va a acoplar la quinasa CDC2 con la ciclina. Sí, solo sí participan la CAC y la UE. La CAC y la UE lo que van a hacer es fosforilar la treonina 161, la CAC,
y la UE1 fosforilar la tirosina 15. ¿Está bien? Cuando se forma todo este complejo, ¿qué es lo que va a hacer? La célula crece. Empieza a completar todos los componentes que requiere para poder ingresar a mitosis. ¿Está bien? Hasta que está involucrada la CDC25. La CDC25 lo que va a hacer es eliminar el fósforo de la tirosina 15. ¿Está bien? Lo elimina y al carecer de eso, esta célula que contiene treonina 161 va a pasar a mitosis y se va a dividir en dos células nuevas. Y para concluir la mitosis e ingrese nuevamente a GES1, lo que hacen es eliminar la tirosina 161 y al no tener tirosina 161 fosforilada, se desacopla la quinasa de la ciclina y la ciclina entra a un proceso de degradación. Eso es lo que ocurre en condiciones normales. ¿Está bien? Por eso vemos aquí un tipo silvestre. Va a entrar a la fase G2 y se incrementa su tamaño. Y cuando está preparada va a entrar a la fase M y se va a dividir en dos células. Eso es lo que ocurre de forma habitual. ¿Está bien? Pero vamos a ver, lo que querían saber los científicos es, ¿y qué pasa si yo muto una de estas proteínas? Y dijeron, vamos a mutar primero la UE1. La eliminamos de la ecuación. Si no está la UE1, no se fosforila la tirosina 15. Entonces, vamos a tener este complejo, que es idéntico a este. Entonces, va a pasar de inactivo directamente a activo. Y no va a crecer, no va a completar su formación la célula. Entonces, de forma inmadura pasa a mitosis y se divide. Pero si se dan cuenta, las células son células que han pasado por la mitosis, pero no de forma óptima, porque no tienen los componentes adecuados. Entonces dijeron, entonces la UE1 me va a ayudar a que la célula complete su maduración. ¿Y qué pasa si en vez de eliminar a la UE1, eliminamos a la CDC25? Entonces vieron, elimino a esto. Entonces la célula no va a entrar nunca a mitosis, porque va a estar fosforilada la tirosina 15 y la treonina 161. Y al permanecer en mitosis, la célula lo único que va a hacer es incrementar su tamaño, pero no se va a dividir. ¿Está bien? No va a llegar a esto. ¿De acuerdo? ¿Está clara la idea, chicos? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, hay ciclinas y CDKs, que sean quinasas, necesarias para que una célula pase de un ciclo a otro. Aquí hoy día solo las vamos a mencionar. Para que pase de GES1 a S necesitamos ciclina de tipo E más CDK de tipo 2. Para que realice de forma apropiada GES1 necesita ciclina D más CDK4 o CDK6. Para que realice de forma apropiada la fase S necesita ciclina A más CDK2. Y para que pase de S a G2 y de G2 a M necesita ciclina B o A más CDK1. Se dan cuenta que para que avance de un ciclo a otro necesita ciertos factores promotores de la maduración que van a hacer que avance de un punto a otro. ¿Está bien? No olviden ello, por favor. Entonces, la pregunta sería, ¿qué combinación requiere la célula de ciclina y CDK? ¿Qué requiere, chicos? ¿Qué combinación? Profe, ¿podría volver a repetir? Es que se entrecortó. Ya, la pregunta es, ¿qué combinación requiere la célula para realizar la fase, para realizar mitosis? ¿Qué combinación de ciclina y CDK requiere?
¿Qué combinación de ciclina y CDK requiere para que la célula pueda hacer la mitosis? Ciclina BA más CDK1. Así es, ciclina BA más CDK1. ¿Por qué? Porque esa ciclina es la única que participa durante la mitosis. Y puede ser una pregunta, ¿no? Que la CDK1 es la única quinasa que requiere la célula para poder completar la mitosis. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, dice su compañera. Porque ¿Alguien más? necesita dividirse adecuadamente madurada, como usted acaba de explicar. Y si no, sería incompleta. Ajá, muy bien. Está bien. ¿Alguien más? ¿Puede volver a repetir la pregunta, profesor? ¿Qué quinasa requiere la célula para poder completar la mitosis? O dicho de otra forma, ¿no? La célula, para que complete la mitosis, requiere quinasas CDK1. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Por qué? ¿Es el único que participa para que se genere la mitosis? Recuerden, tienen que leer bien la pregunta. Si es solo la mitosis requiere CDK1, quinasa de tipo 1. Si es solo para realizar la mitosis, ¿está bien? No estoy hablando para que pase de G2 a M, ni para que pase de M a G1. Estoy hablando solo la quinasa que requiere para que pueda completar esta fase de aquí. ¿Está bien? Como les digo, la respuesta está ahí. Solo tienen que comprender bien lo que se les pregunta. Muy bien, pues vamos a entrar ahora a las fases de la interfase, que son 3. GES1, S, GES2. Está bien, la fase más importante, si se dan cuenta, si ven este grafiquito que está aquí, es la más variable. La mitosis es la más constante, que dura en promedio 1 hora. En cambio, la interfase es la fase que depende del tipo celular, puede cambiar la duración. La duplicación del ADN, la replicación del ADN va a ocurrir durante la interfase, específicamente en la fase S. Y bueno, como lo mencionamos hace un momento, esta se descubrió gracias a al empleo de la timidina tritiada para ver en qué fase ocurría esta replicación. Hay una fase G0 en la cual entran algunos tipos celulares y que si reciben el estímulo adecuado pueden regresar a fase G1, S y G2. Fase G1, crecimiento, preparación para la síntesis de ADN, duplicación de las organelas, muy importante. También se da el proceso de inicio de la replicación de los centriolos. S, replicación del ADN y también replicación de los centriolos. Fase G2, se prepara la célula para poder entrar a mitosis, concluye su crecimiento y además aquí concluye la formación de los centriolos y se forman los centrosomas. Eso lo vamos a ver luego. Como les dije, la fase M de la mitosis es la más constante, dura en promedio 1 hora. La fase G0 también se conoce como quiesencia. Depende del tipo celular, puede durar para siempre o va a depender del estímulo que reciba. ¿Está bien? La fase G1 de 6 a 12 horas, la fase G2 en promedio 4 horas y la fase S de 6 a 8 horas. ¿Está bien? Si se dan cuenta de estas 3 fases, la más variable es la G1. ¿Está bien? Y aquí en la fase G1 tenemos una cantidad de cromosomas como E2N,
Y en la fase S se replica esta cantidad de cromosomas. Pasa de 2N a 4N. Y en la fase G2 se mantiene 4N. Y en la fase M ocurre el proceso de división celular que me va a dar al final 2 células que contienen la misma cantidad de cromosomas. 2N. ¿Está bien? Muy bien. Dentro del proceso de la mitosis se da la formación de una estructura muy importante conocida como uso mitótico. ¿Está bien? El uso mitótico está formado de componentes del citoesqueleto, tubulina, básicamente. ¿Está bien? Y empieza a formarse cuando la célula inicia el proceso de división celular, es decir, en la profase. Y se desintegra cuando llega a la última fase de la división celular, es decir, en la telofase. ¿Está bien? Estos pueden ser de diferente tipo, reciben diferentes nombres. ¿Está bien? Fibras de luso polares, las que llegan a la región ecuatorial, pero que no se unen a ninguna cromátide. Fibras de luso cromosómicas, las que se van a unir a una de las cromátides hermanas. Y fibras de Laster, las que no llegan a la región ecuatorial de la célula. Entonces vamos a iniciar hablando ahora de las distintas etapas de la mitosis. Estas etapas las hemos visto desde la escuela. Siempre hemos hablado de profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Y generalmente se ha hablado de, bueno, los cromosomas están dispersos, van a la región ecuatorial, van a los polos y se forman 2 células. ¿Está bien? Eso es como generalmente se ha visto. Ahora vamos a abordar un poquito más y vamos a hablar de algunas características adicionales. Aquí están involucrados el uso mitótico y unas estructuras conocidas como centrosomas. ¿Está bien? Durante la profase concluye el proceso de empaquetamiento, de condensación de los cromosomas. La carioteca empieza a degradarse. ¿Está bien? No está degradada al 100%, sino que inicia el proceso de degradación. Los centrosomas que vemos aquí, que contienen los centriolos, van a viajar hacia los polos y empieza a formarse el uso mitótico. ¿Está bien? Luego en la prometafase, lo que va a ocurrir es que estos microtúbulos empiezan a funcionar como si fueran una caña de pescar. Empiezan a soltar. ¿Está bien? Hasta que pique algún cromosoma. Empiezan a soltar, a soltar, a soltar. Y cuando se une a una cromátide hermana, bien. ¿Está bien? Si no, se mantiene en la región ecuatorial y va a formar a ser parte del fibra del uso polar. Luego van a ocurrir procesos de polimerización y despolimerización hasta que logren alinear a los cromosomas, a las cromátides hermanas en la región ecuatorial. Luego, estas van a viajar hacia los polos, ¿está bien? Y finalmente, cuando lleguen a los polos, se va a formar las nuevas células, que van a contener la misma cantidad de cromosomas que contiene la célula somática original. Es decir, si la célula somática original contiene 20 cromosomas, las células hijas van a contener también 20 cromosomas. Si la célula somática original contiene 46 cromosomas, las células hijas van a contener 46 cromosomas. ¿Está bien? Esto es alto nivel. Ahora vamos a evaluar cada una de las fases y vamos a mencionar las características y muy probablemente cómo ustedes las podrían visualizar en el laboratorio. ¿Está bien? La primera etapa que hablamos es la etapa de la condensación.
¿Está bien? Los cromosomas empiezan a condensarse. Pero antes de condensarse, estos cromosomas se unen, estas cromátides hermanas, ¿está bien? Y se van a unir gracias a la acción de una proteína conocida como coesina, que va a actuar a nivel del centrómero, ¿está bien? Es decir, esa región que nosotros vemos del cromosoma, en la cual se unen las dos cromátides hermanas, está de aquí, que es el centrómero, se va a generar como tal gracias a la acción de una proteína conocida como coesina, que lo que va a hacer es unir a las cromátides hermanas. Y esta unión se da a nivel de la interfase. ¿Está bien? Luego va a pasar a profase. Y en profase va a continuar este proceso de empaquetamiento. Y las proteínas que van a estar involucradas en la profase para que ocurra dicho empaquetamiento son las condensinas, que van a ayudar a que se condense esta cromatina. Y se forma esta estructura conocida como cromosoma. Estamos en la profase. ¿Está bien? Luego, en la prometafase, como les mencioné, lo que va a intentar la célula es que las fibras del huso se unan con las cromátides hermanas. Pero como muchos piensan o alguna vez han visto en los gráficos, tenemos la cromátide, tenemos la otra cromátide, está bien, y aquí está el centriolo, está bien, el centrosoma. Está bien, aquí está a ver, un segundito, vamos a ver. Muy bien, tenemos esta estructura. ¿Está bien? Tenemos el centrómero aquí, que divide al cromosoma en un brazo P y un brazo Q. Muchos piensan que las fibras del huso cromosómicas van a atravesar la cromátide. Se van a unir de forma tal que si hacemos un zoom a este nivel, está bien, y vemos este centrómero, muchos piensan que lo que está haciendo esta fibra es atravesar y unirse directamente a la cromátide. ¿Está bien? Integrarse con la cromátide. Y esto no es lo que ocurre. Eso no ocurre. ¿Está bien? Lo que ocurre es lo siguiente. Si ven ustedes aquí, hay microtúbulos que sí efectivamente se van a dirigir al centrómero. ¿Está bien? Y van a intentar unirse al centrómero. Pero no se unen directamente al centrómero. Se van a unir de forma indirecta a una proteína que sí está unida al centrómero, que se conoce como cinetocoro. ¿Está bien? Este cinetocoro está formado por una placa interna, una zona media y una placa externa. La placa interna está unida al centrómero, que es una región rica en heterocromatina. ¿Está bien? La zona media une la placa interna con la placa externa y la placa externa es la que se va a vincular a el microtúbulo, pero de forma indirecta. No lo va a hacer de forma directa. ¿Qué quiere decir con ello? Si vemos esta tercera imagen. Aquí está la placa externa del cinetocoro. Aquí está el microtúbulo, pero ven ustedes que no se está uniendo este microtúbulo directamente a la placa interna, a la placa externa del cinetocoro, no lo está atravesando. Se está uniendo a través de distintas proteínas, por ejemplo las NDC80, las proteínas CMPE, que son proteínas cinetocóricas, las CMPF, está bien, las dineínas, también ayudan a que el microtúbulo se una con la placa externa del cinetocoro a través de estas coronas fibrosas que vemos aquí. Repito, no es que directamente este microtúbulo se esté uniendo al cinetocoro, sino que se une a través de estas coronas fibrosas. Y dejan libre este extremo más, que es muy importante, porque hay casos en los cuales se requiere incrementar el tamaño del microtúbulo. Entonces, si está libre el extremo más, se va a poder agregar
nuevos dímeros de tubulina. Y si se quiere despolimerizar, se va a despolimerizar a nivel del extremo menos. ¿Está bien? Pero si hay demasiados tubulinas a nivel del extremo más y de repente se requiere despolimerizar esta región, entonces se va a utilizar una despolimerasa que va a quitar dímeros de tubulina a nivel del extremo más. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que el microtúbulo no atraviesa el cinetocoro ni la cromátide hermana. No la atraviesa. Se une de forma indirecta gracias a proteínas de tipo NSDC80, de tipo CMPE, CMPF, tipo dineínas. ¿Está bien? No es que directamente se vaya a unir con el centrómero, el microtúbulo. Como les dije, a nivel del centrómero encontramos los cinetocoros, que están compuestos de distintos tipos de proteínas cinetocóricas. Centrómero, esta región de aquí, contiene ADN altamente repetitivo, ADN satélite, y está compuesto principalmente por heterocromatina constitutiva. ¿Está bien? A este nivel del centrómero están trabajando las proteínas conocidas como coecinas. Las proteínas cinetocóricas pueden ser de hasta 6 tipos, que van de la CMPA a la CMPF. Las CMPA y CMPB están asociadas a la fibra de cromatina del centrómero. Las CMPC se encuentran en la zona densa, en la capa intermedia del cinetocoro. La CMPD no tiene función conocida, mientras que las E y las F refuerzan el anclaje de los microtúbulos al uso mitótico. Si vemos esta imagen, a este nivel estarían las CMPA y las CMPB, a nivel de la placa interna. Las CMPC a nivel de la zona intermedia y las CMPE y F estarían ayudando a que se acople el microtúbulo con la placa externa del cinetocoro. ¿Está bien? ¿Está claro hasta allí? Ok, espero que sí. Como les dije, también en la interfase lo que va a ocurrir es la duplicación de centriolos. ¿Está bien? Cuando inicia la mitosis hay 2 centrosomas, que son estas estructuras que contienen a los centriolos, ¿saben? Que están alineados de forma perpendicular. Cada uno de ellos va hacia los polos, empieza a formarse el uso mitótico y cuando concluye la mitosis, uno de estos centrosomas se va con una célula y la otra queda con la célula que va a continuar el ciclo de la mitosis. Entonces, aquí tenemos al centrosoma. ¿Está bien? Y este centrosoma va a proceder a replicarse. Inicia el proceso de la replicación en la fase G1. Primer paso, se separan ligeramente. Dejan de tener esta configuración perpendicular. Y en la fase S se generan unos procentriolos. A ver, ya. En la fase S se generan unos procentriolos que van a continuar su proceso de replicación durante toda la fase S y van a alinearse de forma perpendicular recién en la fase G2. Y se van a dividir en 2 centrosomas, cada uno de los cuales va a ser empleado para generar el uso mitótico. ¿Está bien? Las fibras de luz. Muy bien, entonces de esta forma es que se van a generar, se van a duplicar estos centriolos. Una de sus compañeras pregunta, las proteínas CMP que vemos aquí, está bien, son proteínas cinetocóricas que van a estar asociadas a nivel del centrómero. Las CMPA y CMPB van a encontrarse en la zona intermedia, en la placa interna del cinetocoro. La CMPC se va a encontrar en la zona intermedia.
mientras que las CEMPE E y F van a ayudar a que se una el microtúbulo a el cinetocoro, empleando para ello las coronas fibrosas que vemos aquí. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, de esta forma es como se generan los centriolos. ¿Está bien? Cómo se duplican los centriolos. Inicia todo en la fase G1, separación. S, se generan los procentiolos de forma perpendicular y empiezan a crecer. En la fase G2 se alinean de forma perpendicular y se dividen en 2 centrosomas para que puedan participar en la mitosis. Muy bien, y como les mencioné, en distintas fases o etapas de la mitosis, está bien, pueden ocurrir procesos de polimerización y de despolimerización. Y estos van a estar vinculados al uso que se va generando a partir de los centrosomas. Vemos aquí los 2 centrosomas, uno en etapa G1, está bien, como en etapa S se van a duplicar, y cuando entran a mitosis, en la fase G2 faltaría aquí en la cual se alinean perpendicularmente y se generan 2 centrosomas, y en la mitosis como estos centrosomas van a viajar hacia los polos, y a partir de ellos van a generarse procesos, las fibras del uso, que sean mitóticas, que sean, perdón, astrales, que sean cromosómicas o sean polares. Muy bien. Entonces, toda esa maquinaria que les he mencionado es la que va a estar involucrada durante el proceso de la mitosis. Y ahora vamos a ver cada una de las etapas de la mitosis. Vamos a mencionar las características de ellas y también vamos a ver qué es lo que ocurre en la célula cuando inicia esta etapa. ¿Está bien? Una de las primeras fases, lo primero que va a ocurrir es que los cromosomas se van a visualizar como filamentos delgados, porque está ocurriendo el proceso, está concluyendo el proceso de la condensación. Chicos, ¿qué proteínas realiza el proceso de la condensación? ¿La condensina? La condensina. ¿Está bien? Está trabajando aquí la condensina y está condensando los cromosomas. ¿Está bien? Las cromátides empiezan a compactar y si se dan cuenta, los centrosomas empiezan a viajar hacia los polos. Bien, los centrómeros se hacen más visibles, que son los que dividen a los cromosomas en 2 partes. Está bien, y se empieza a degradar la cadena, simplemente ha iniciado el proceso de a reducirse, se empieza a formar el uso mitótico, empieza también a degradarse el citoesqueleto, está bien. Empiezan a degradarse las organelas, se mantienen las mitocondrias, los lisosomas, ¿está bien? Esas van a continuar durante todo el ciclo celular. El resto empieza a degradarse. Si ustedes lo ven al microscopio, verían como si fueran una especie de espaguetis, pero que se encuentran todavía en una estructura circular. Es decir, no se ha roto la carioteca, todavía están en una zona definida estos cromosomas. ¿Está bien? Y están en proceso de condensación. Si ya pasamos de profase a prometafase, entonces aquí ya no hay carioteca, ya se desintegró completamente. Los cromosomas están libres en el citoplasma y lo que ya va a estar formado el uso, los centrosomas han llegado hacia los polos y las fibras del uso van a intentar pescar a los cromosomas a nivel de sus cinetocoros. Van a tentar, ¿está bien? Van a soltar, hasta que logren integrarse con algún cinetocoro. ¿Está bien? Pero como ven ustedes, todavía no hay ese orden, no están estos cromosomas alineados en la región ecuatorial. Lo que está simplemente haciendo
es unirse a estas cromátides de cada cromosoma. ¿Está bien? Vemos que también se generan las fibras polares, que son esas fibras que nacen del centrosoma, pero que no consiguen unirse a ningún cromosoma. Se empiezan a formar las fibras de Laster, que son las que se encuentran cerca del centrosoma, y lo que vamos a ver ahora es, nuevamente, como si fueran espaguetis, como si fueran fideos, pero que ya no están ordenados en una región circular, sino que están dispersos en todo el citoplasma. Y luego, para que lleguen a la metafase, va a ocurrir lo que se conocen como procesos de polimerización y despolimerización. ¿Está bien? Entonces, lo que vemos es lo siguiente. Recuerdan que les comenté que estos microtúbulos no se habían unido de forma directa a los cinetocoros. Está bien. Y gracias a ello va a estar libre el extremo más. Y si en caso no está en la región ecuatorial, se pueden agregar dímeros de tubulina. Se agregan y este microtúbulo va a empezar a crecer. Y si aquí hay demasiadas cantidades de tubulina, va a empezar el proceso de despolimerización. Tanto en la región menos como en la región más. Y en la región más, gracias a las proteínas despolimerasas, que van a empezar a quitar dímeros de la región más. Hasta que lleve a las cromátides hermanas a la región ecuatorial. Y para mantenerlas, hace un proceso de polimerización lenta tanto en la región más y de polimerización lenta en la región menos. Y lo mantiene en el ecuador a estas cromátides hermanas. Entonces, si ya están en el ecuador, pasamos a la metafase. Máxima condensación de los cromosomas. Las condensinas han conseguido condensar al máximo estos cromosomas. Es la mejor etapa en la cual se pueden hacer estudios de tipo citogenéticos. ¿Está bien? En esta etapa se puede visualizar claramente las anomalías genéticas, ya que se ven los cromosomas muy compactados, se ven bien sus brazos, se ve bien el centrómero, se ve, si se hace un bandeo se van a apreciar bien la distribución de las bandas y demás. Se encuentran ordenados en el ecuador de la célula y las placas cinetocóricas, que es importante, están orientadas hacia cada uno de los polos. ¿Está bien? Una placa cinetocórica orientada hacia un polo y la otra placa cinetocórica orientada hacia el otro polo. Si lo vemos al microscopio, vamos a ver al medio como si fuera una placa, que estaría bien estrangular. ¿Está bien? Eso es lo que va a caracterizar a una metafase. ¿Está bien? Aquí ya vemos claramente la formación de los distintos tipos de usos. Uso polar, como les dije, el que no está unido a ninguna cromátide. Uso cromosómico, el que se ha unido a nivel de los cinetocoros de forma indirecta con las cromátides. Y tenemos los usos astrales que no han en ningún momento llegado hacia la región ecuatorial. También podemos visualizar los centriolos que tienen una disposición perpendicular. Está bien, y ya está. Eso es lo que veríamos durante la metafase. Luego de la metafase, bueno, durante la metafase, como les dije, vamos a tener regiones que se polimerizan y regiones que se despolimerizan. En rojo, regiones que se polimerizan, en blanco, regiones que se despolimerizan. Durante la metafase, lo que va a predominar son regiones que polimerizan, para mantener a las cromátides hermanas en la región ecuatorial, mientras que las regiones que se despolimerizan están en menor proporción. Si hablamos de la anafase, ya hablamos que estas cromátides hermanas empiezan a viajar hacia los polos. Y aquí ya no hablamos de cromátides, sino hablamos de cromosomas. Cada cromosoma empieza a viajar hacia los polos. ¿Está bien? Hay una reducción de las fibras
hay una reducción de las fibras cromosómicas, pero continúa habiendo un incremento de las fibras polares. Y por lo tanto, la célula va a adquirir una forma ovoide. ¿Está bien? Como vemos aquí, ustedes van a visualizar cómo las células, cómo los cromosomas están migrando hacia los polos. No han llegado todavía a los polos, pero ya están migrando. No se han compactado tampoco, pero ya están migrando. Y aquí intervienen distintas proteínas en esta etapa. Bueno, creo que soy el hospedador ahora. ¿Qué pasó? Cortando la clase. Disculpen, parece que se fue la señal por algún motivo. ¿Está bien? No se preocupen. A ver, un segundo. Muy bien, vamos a repetir esta parte. Entonces, estamos en la anafase. Las cromátides hermanas viajan hacia los polos. Está bien. Y estas cromátides hermanas, cuando viajan hacia los polos, dejan de llamarse cromátides y pasan a ser cromosomas. Pero como les dije, hay proteínas que indican que la célula pase de una etapa a otra, o de una etapa del ciclo a otra. En este caso, para que... ¿Sí? No se ve el PPT. Ah, perdón. Perdón. Sí, ¿cómo se fue? Ya, disculpen, chicos. Se fue la señal así intempestivamente. Intempestivamente, ya pues. Muy bien. Muy bien. Entonces, en este caso, cuando hablamos de anafase, las cromátides hermanas van a viajar hacia los polos. ¿De acuerdo? Y estas cromátides, cuando empiezan a viajar hacia los polos, dejan de llamarse cromátides y pasan a llamarse cromosomas. ¿Está bien? No hay ningún problema. Pero hay ciertas proteínas que van a decir la célula pasa de profase a metafase, pasa de metafase a anafase, pasa de anafase a telofase. Y acá hay un par de proteínas que... a ver. Segundo. Ahora.
Ahora sí, vamos a continuar. ¿Está bien? ¿Me escuchan mejor, chicos? Sí, profesor. Ya, listo. Entonces, como les decía, hay ciertas proteínas que van a estar involucradas, que van a hacer que la célula pase de anafase a telofase, o de prometafase, o de fase a metafase. En este caso vamos a mencionar, la próxima semana vamos a estudiar más a fondo, las proteínas de tipo APC. Son complejos promotores de anafase. Es decir, que van a ayudar a que la célula pase de metafase a anafase, van a ayudar que la célula pase de anafase a telofase y luego a G1. ¿Está bien? En este caso, los complejos promotores de la anafase de tipo CDC20 bien, van a estar involucrados. Una que este complejo se forma, lo que va a generar es eliminar a una proteína que se conoce como securina. ¿Está bien? Y esta proteína securina, lo que hace, al no estar presente, va a hacer que las cromátides hermanas se separen. Por lo tanto, las coenzimas liberen, no a las cromátides hermanas del centrómero. Entonces, CD20 actúa a nivel de las securinas, eliminando la securina, y esto va a hacer que las coenzimas liberen las cromátides hermanas y puedan separarse. Luego, el complejo promotor de la anafase, cuando se une al CDH1, lo que va a hacer es eliminar las ciclinas mitóticas. Al eliminar las ciclinas mitóticas, va a hacer que la célula pase de anafase a la fase G1, previamente pasando por telofase. ¿Está bien? Pero esto se va a dar a nivel de la anafase. ¿De acuerdo? Entonces, en la anafase, lo que vamos a ver es una distribución distinta de los microtúbulos. En el caso de la anafase, en el caso de la metafase veíamos que había más polimerización que despolimerización en las fibras del uso mitóticas, en las fibras del uso cromosómicas. En cambio, si ustedes ven las fibras del uso cromosómicas, ahora hay una mayor cantidad de despolimerización que polimerización. Y las que continúan polimerizándose son las fibras del uso polar. Y por lo tanto, estas siguen incrementándose en longitud. ¿De acuerdo? Aquí lo vemos claramente, ¿no? Las fibras del uso, primero estaban en inicio de la anafase. Está bien, vemos cómo las fibras del uso cromosómicas empiezan a despolimerizarse más rápido y empiezan a viajar hacia los polos, mientras que las fibras del uso polares continúan el proceso de polimerización y es el que predomina. Entramos a la telofase, que es la última fase de la mitosis, y aquí desaparecen las fibras cinetocóricas. ¿Está bien? Ya no hay cinetocoros aquí, van a desaparecer. Empieza a formarse nuevamente cromosomas que estaban condensados, empiezan a descondensarse, es decir, empiezan a inactivarse las proteínas condensinas. ¿Está bien? Regresa el citoesqueleto. Vuelve a formarse las distintas organelas. Es como si fuera una profase, pero al revés. Y si lo vemos en una fotografía en el microscopio, podemos ver estas células en cuyo núcleo ya encontramos cromatina, ya descondensados los cromosomas, ¿está bien? Y ahí ya se está empezando a formar una línea al medio entre ellos, ¿no? Una estrangulación. Entonces ya estamos en telofase. Luego viene la citoquinesis o citocinesis, que no se inicia luego de la telofase, sino se inicia en la anafase. Es decir, a nivel de la anafase ya estamos iniciando con la citocinesis. Las de Laster y las fibras polares
todas las fibras del uso mitótico se empiezan a reducir hasta desaparecer. A este nivel vemos la formación de anillo contráctil. Está bien. Vemos algunas fibras polares localizadas en la región ecuatorial. El citoesqueleto se restablece al 100% y se empiezan a distribuir de forma organizada los distintos componentes de la célula. Está bien, tenemos el anillo contráctil que se ha formado. Aquí tenemos, bueno, y esta es la última etapa de la fase M o la división celular. Entonces, inicia todo con la interfase donde prepara la célula para que pueda realizar todos sus procesos, para que pueda tener ADN duplicado, organela, centrosomas, doble. ¿Está bien? Cuando inicia la mitosis, la profase, los centrosomas empiezan a viajar hacia los polos, se empieza a formar el huso, se empieza a desintegrar el nucleolo, continúa el proceso de condensación de los cromosomas gracias a las condensinas, las cromátides hermanas se van a unir a nivel del centrómero gracias a las coesinas. Cuando pasan a profase tardía o prometafase, lo que va a ocurrir, fibras del huso se van a unir a las cromátides y van a pasar a llamarse del huso cromosómicas. Otras que no logran unirse van a ser fibras de polares, y las que cerca al centrosoma y llegan al ecuador, fibras del huso astrales. Luego en la metafase se alinean todos los cromosomas en el ecuador. Proceso de polimerización y despolimerización, fibras del uso cromosómicas como polares son constantes, predominan la polimerización. Está bien. Y en la fase, las fibras del uso cromosómicas empiezan a despolimerizarse, predomina la polimerización, pero continúa la polimerización en las fibras del uso polares. Está bien. Aquí empieza ya el proceso de la citocinesis. Se empieza a formar este anillo en la mitad. Está bien. En la telofase es como una profase invertida. Y finalmente concluye la citocinesis cuando la célula se divide en dos células idénticas a la original. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí nuevamente, citoquinesis, inicia en la anafase, continúa en la telofase y concluye después de la telofase. Se forma este anillo contráctil, está bien, a nivel de la región ecuatorial, y finalmente separa dos células en dos células idénticas a la célula original. En el caso de los vegetales, esta división se va a dar igual, inicia en la anafase y concluye con la citoquinesis, y la diferencia es que se van a producir unas vesículas ricas en carbohidratos, está bien, que van a formar un fragmoplasto, y este fragmoplasto finalmente va a ser el que se va a dividir y va a dar origen a las dos células hijas. Muy bien. De momento, aquí lo vamos a dejar. Vamos a continuar y cerrar con un vídeo esta parte, pero no nos va a dar el tiempo. Continuamos ahorita. Y no sé si habría alguna pregunta o duda referente a lo que he hablado hasta el momento. Ok. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es validar la asistencia de las personas que faltan. Y, a ver, vamos a ver un segundo. Ajá. Y luego de ello vamos a hacer una pequeña pausa. Y luego vamos a concluir con lo que estamos desarrollando. Muy bien, rapidito a validar la asistencia. Apolinario.
Presente, profesor. Gracias. Asparren. Presente, profe. Aspur. Presente, profesor. Castillo. Presente, profesor. Cesaré. Presente, profesor. Chancha. Presente, profesor. Cóndor. Presente, profesor. Conilla. Presente, profesor. Cotrina. Presente, profesor. Cuellar. Presente, profesor. Cupe. Presente, profesor. Fernández. Presente, profesor. Figueroa. Presente, profesor. Flores. Presente, profesor. Gamboa. Presente, profesor. Gastelú. Presente, profesor. Gómez Guillén. Presente, profesor. Gómez Quispe. Presente, profesor. González Cuyanco. Presente, profesor. Huamán Miranda. Presente, profesor. Cuaycañé. Presente, profesor. Guaita. Presente, profesor. Huiza. Presente, profesor. Límaco. Presente, profesor. Lima Quispe. Presente, profesor. Yamoja. Presente, profesor. Martel. Presente, profesor. Noda. Presente, profesor. Orihuela. Presente, profesor. Panduro. Presente, profesor. Pardo. Presente, profesor. Paredes. 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 Ok. Quintana. Presente, profesor. Paredes. Quispe. Presente, profesor. Ramírez. Presente, profesor. Ramos. Ramos. Ramos Pérez. Marcela Jesús. Reyes. Presente, profesor. Rivera. Presente, profesor. Y Rojas. Presente, profesor. Ramos. Jesús. ¿Se encuentra la señorita Ramos? Muy bien, chicos. Por ahora lo dejamos aquí y volvemos a las 11:10. En 10. ¿Está bien? Nos vemos hasta ahora, chicos. Nos vemos, profesor.